Bueno, hermanos, otra vez estamos agradecidos y quiero agradecerles por parte de mi familia por haber estado orando por nosotros en esta semana que no estuvimos. También agradecerle al Señor por la vida del pastor Miguel Martínez, que estuvo compartiendo la predicación de la palabra el domingo pasado. Estuvimos repasando todo el beneficio que la iglesia tuvo a través de esta predicación, no conformarse, no desear todo lo que el malo tiene. Y el pastor estuvo animándoles a cómo nosotros podemos contrarrestar y luchar en contra de esa tentación, cómo mortificar esa tentación. Así que habiendo dicho eso, yo quiero que por favor me acompañen en sus Biblias al capítulo 4 de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Regresamos ahí. La última vez estuvimos cubriendo terminando el capítulo 3. Y ahora vamos a dar inicio con otra analogía, como ya el apóstol Pablo lo hizo en el capítulo 3, hablo en términos humanos, una ley, un mandato ya establecido, ya nadie lo puede abolir, hablando acerca de la ley. Y en el capítulo 4, otra analogía, pero digo que entre tanto el heredero es niño, y ahí vamos a leer, pero por favor yo les pido que pongámonos de pie, por favor, para que juntos leamos la escritura. Capítulo 4, versículos del 1 al 11, y dice así el Señor en su palabra: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, nótese bien esto, mas ahora, conociendo a Dios, perdón, no lo dije mal, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Versículo 11. Y con este va a cerrar esta sección el apóstol Pablo. Me temo. Así, tengo miedo. Eso apabulla mi corazón, humilla, contrista mi corazón. Me temo de vosotros. Que todo lo que yo he sufrido, todo el tiempo que he invertido, hasta la pedreada que me pegaron, que haya trabajado en vano por vosotros. Bendito Dios, una vez más, pedimos que tu Espíritu, Señor, nos guíe. El que está sentado y el que está parado, necesitamos desesperadamente de ti. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Como ya dije, el apóstol Pablo usa otra
Otra vivencia muy fácil de entender para nosotros, si utiliza una analogía, la del niño, la de un hijo de nosotros. Nosotros tenemos hijos. Usted tiene un vehículo. Pero ese vehículo, este niño no lo puede agarrar. Tiene 5 o 6 años, lo va a mandar a que se estrelle. No lo puede agarrar. En teoría, el vehículo pertenece es parte del niño. Solamente en teoría, no en práctica. Pablo ha demostrado hasta el final del capítulo 3 que quienes confían en la ley están bajo maldición. Capítulo 3, versículo 10. Que por la ley ninguno se justifica delante de Dios. Que jamás se dio una ley que pudiera dar vida a alguien, para que pudiera ofrecer o otorgar la salvación, y que la ley servía como un instrumento preparatorio, más bien dicho, o dicho de otra manera, que esta ley, como ya el apóstol Pablo lo dejó sentado, era como un custodio, era como un guía, como un paracleto, como un pedagogo para guiarnos a Cristo. Esa fue la función de la ley. Y pareciera que todo el argumento podría estar cerrado. Bueno, el apóstol Pablo ya invirtió un capítulo hablando acerca de la ley y del propósito de ella, que ya a través de la ley nadie va a ser justificado. La ley, lejos de acercarnos a Dios, nos aleja. Estamos bajo maldición si queremos vivir en cuanto a eso. Y pareciera que ahí estamos bien, pero ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué el apóstol Pablo se toma otro capítulo completo para seguir hablando de este tema? ¿Por qué entonces añadir otro capítulo entero para señalar el mismo punto central? Bueno, podríamos decirlo, que al darse cuenta, el apóstol Pablo, que al darse cuenta de sus hermanos que estaban amenazando con someterse a la ley, con la respuesta positiva que estaban dando a los judaizantes, posiblemente es que el apóstol Pablo amaba tanto a estos hermanos de esta región de Galacia que no quería escatimar, y ya lo ha dicho en varias partes de la Escritura, que para mí no me es molesto escribirles las mismas cosas, yo lo puedo repetir y no me molesta. Y él no quería escatimar ningún esfuerzo para sacarlos de su grave error. Y si usted ve conmigo el capítulo 4, versículos 19 y 20, nosotros podemos darnos una idea clara. ¿Por qué es que yo digo esto? Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y una de las cosas por las cuales la iglesia local existe es por esto. Entre nosotros va a haber personas que van a madurar rápidamente y van a haber personas que su madurez va a ser lentamente. ¿Y cuál es el propósito y el resultado de un constante sometimiento o un constante estar delante de la Escritura o queriendo aprender de ella? Que un día nosotros vamos a ser formados a la imagen de Cristo, y ese es posiblemente por qué el apóstol Pablo se toma otra parte de Gálatas para escribirle a estos hermanos: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y eso, bueno, las mujeres podrían darnos una idea de lo que es eso, nosotros los hombres no podemos. Pero eso da a entender todos los sufrimientos que el apóstol Pablo le causaba el hecho de querer guiar a sus hermanos a Cristo. Y dice al final del capítulo 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Yo no voy a descansar. Yo voy a seguir ofreciendo mi vida, voy a seguir desgastándome. 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono. O sea, yo quisiera hablarles como allá el apóstol Juan les habla a todos los oyentes de sus cartas. Y dice: hijitos míos, hijitos míos. Y ese es el idioma que Juan utiliza, y el apóstol Pablo, al parecer, quisiera también acudir a ese vocabulario, acudir a ese tono, y dice: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero no puedo porque estoy perplejo en cuanto a vosotros.
La necedad entonces y la rebeldía de estos Gálatas al parecer era notable y estaban bastante encaminados a regresar a lo que dice al final del versículo 11 que hemos nosotros leído. Además, lo que presenta ahora es una repetición, al igual que en el capítulo 3, acude a la historia pasada y acude también a la experiencia. ¿Cómo recibieron el Espíritu Santo ustedes? ¿Lo recibieron por algún tipo de actitudes o cosas que ustedes hacían dentro de su iglesia local? ¿O lo hicieron porque creyeron en Cristo y Cristo les selló con su Espíritu? Lo hicieron, recibieron ese Espíritu en base a su fe en Cristo. En cuanto a la experiencia, se enfocaba en los dones que habían recibido después de haberse convertido. Ya hemos dicho, los Gálatas no era que eran inconversos. Ellos habían sido receptores del Espíritu. Él ya se los está diciendo, recibieron el Espíritu. O sea, da por sentado eso. Son creyentes. De manera que ellos presentaban algún tipo de frutos. El don del Espíritu se reflejaba en ellos. Y después de haberse convertido, que al parecer había fruto por parte de ellos. Y ahora ya en el capítulo 4 se refiere más bien al gozo y a la bienaventuranza que les acompañaba al haber recibido estos dones, al haber producido frutos. Eso es lo que está hablando ahí el apóstol Pablo. Y notemos que hay una conexión entre el final del capítulo 3 en el versículo 29 con el capítulo 4 versículo 1. ¿Cuál es ese eslabón que está uniendo estos dos textos? Entre el final del capítulo 3 y al inicio del capítulo 4 hay una conexión inmediata que básicamente ese va a ser el eje en donde va a girar la enseñanza de nosotros para esta tarde, en donde nosotros encontramos una palabra ahí. Y dicho sea de paso, el tema para el sermón en esta tarde es de esclavos a herederos. Eran esclavos de una ley que no podían cumplir, pero que a través de su fe ahora ustedes reciben el Espíritu y a través del Espíritu ustedes son herederos. Ya no son esclavos, sino que son herederos. Y el final del capítulo 3, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. O sea, ustedes quieren someterse de alguna forma a la ley. Les voy a dar descanso a su alma. Ustedes, si depositan su confianza en Cristo, sois herederos según la promesa, según esas cosas que les andan queriendo enseñar ahí. Está ahí. Son herederos. Y el capítulo 4, versículo 1, pero también digo, entre tanto que el heredero, ahí está, el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Pero también digo que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Y aquí en este texto, hay hombres y mujeres que se dedican a la enseñanza familiar. Y una de las cosas de uno de los textos que ellos toman, no solamente para asimilar y para poder captar la responsabilidad que tienen como padres, sino también la capacidad o la habilidad que la Escritura nos da para que nosotros sepamos delegar a nuestros hijos algunas cosas. En el mundo antiguo, la división entre niños y adultos, y hablando acerca de la responsabilidad que tenía este niño, era dueño de todo, pero había una edad que el padre había establecido para que se le delegara todo y podía tener ya el control total como lo había tenido el padre. Entonces, en el mundo antiguo, esa división entre niños y adultos era más marcada que en la sociedad en la que nosotros estamos viviendo. De hecho,
Habían ceremonias con el motivo de celebrar la despedida de la niñez para darle la bienvenida a la adultez. Y estas eran dos etapas que estaban bien marcadas. Y yo quiero pensar, y esto me ha llevado a pensar a mí muchísimo en la última semana, en donde el argumento que nosotros estamos tratando aquí trata de dos etapas, niñez y adultez. Y el apóstol Pablo más adelante va a decir, cuando yo era niño pensaba como niño, actuaba como niño, pero ahora que yo soy adulto, dos etapas. Entonces, en la actualidad nosotros hemos descubierto y ante nosotros, nuestros ojos, están desarrollándose otras etapas. Está la adolescencia, que está otro tipo de etapas. No le digan nada al niño porque tiene ya 60 años, no lo regañes. No, o es niño o es adulto. Pero ¿dónde va a radicar entonces la responsabilidad como padre? ¿Qué yo estoy haciendo? Deuteronomio 6 nos enseña mucho de eso. En el mundo antiguo, de hecho, como dije, se hacían ceremonias para celebrar la despedida de la niñez y darle la bienvenida a la adultez. Y estas dos etapas estaban bien marcadas, no solamente solamente en una región del tiempo antiguo, sino vamos a ver el aspecto judío, también el aspecto romano, cómo ellos consideraban esto. Cuando el niño dejaba la infancia y pasaba a asumir los privilegios y las responsabilidades propias de un adulto, esa era la metamorfosis, era el cambio, esa era la transición que había de un niño a un adulto. Hasta la edad de los 12 años, todo niño judío estaba en control directo y absoluto de sus padres. Ellos tenían una celebración llamada Bar Mitzvah, y la hacían el primer sábado después que este niño había cumplido 12 años. Después que este niño cumplía 12 años, en donde el padre y el hijo hacían una oración. Y eso era una ceremonia, eso era algo formal. Eso era algo formal. El padre, por su parte, decía una oración como esta. El primer día de los 12 años de edad del niño, el papá, el hijo y la comunidad celebraban esto, y la oración del padre era esta: bendito seas tú, oh Dios, que has quitado de mí la responsabilidad por este niño o sobre este niño. Eso era esa oración. Y el niño, por su parte, oraba de esta manera: oh Dios mío y Dios de mi Padre, en este día solemne y sagrado que marca mi paso de la niñez a la vida adulta, levanto mis ojos a ti con humildad y declaro con sinceridad y verdad de que de ahora en adelante guardaré tus mandamientos y seré responsable por todas mis acciones delante de ti. Ahí está. El judío hacía esto. En la Grecia antigua, el muchacho pertenecía bajo el control total y paternal del padre hasta cerca de los 18 años. Ellos se extendían un poco más. Y también se llevaba a cabo una celebración llamada apautoría, en donde el muchacho se declaraba como o tomaba ya como el rango de un cadete o alguien que ya tenía responsabilidades ya formales sobre su ciudad. Él ya podía responder sobre cualquier adulto que estuviera en peligro o en cualquier tipo de situaciones así. Se declaraba como una especie de cadete con responsabilidades sobre su ciudad, y durante esa ceremonia, de la llegada a la mayoría de edad, le cortaban el cabello y era ofrecido al dios Apolo. Era lo que hacían los griegos. Ahora llegamos a la celebración romana, lo que hacían los romanos. Los niños llevaban sus juguetes en una ceremonia parecida. También las niñas llevaban sus muñecas y eran ofrecidas a los dioses, como un símbolo que dejaban su infancia. Y como ya dije, de hecho, el apóstol Pablo, como ciudadano romano, en el capítulo
13, versículo 11 de Primera de Corintios, él ha dicho: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, ahí está la diferencia, niño y hombre, o niña y mujer. Mas cuando ya fui hombre, dejé, dice el apóstol Pablo, lo que era de niño. Ya dejé todas esas niñerías, dejé los juguetes, dejé todas aquellas cosas que me alejaban de la adultez y ya tomé la vida en serio. No hubo un punto intermedio. Entonces, ¿hasta qué punto yo voy a dejar de tratar a mi hijo como un niño? ¿Hasta dónde se termina mi responsabilidad sobre un ser humano? No dejo de ser papá, la mamá no deja de ser mamá, pero entiéndase que como individuo o alguien que ya razona y toma decisiones como adulto, su vida, y como dijo la mamá de Charles Spurgeon, creo que fue: Señor, yo he instruido a mi hijo, ahora yo te lo entrego y que su sangre sea por él. ¿Hasta dónde llegamos nosotros? Por lo tanto, la ilustración de un niño, de un infante, eso significa que se refiere a alguien que carece de entendimiento, se refiere a un menor de edad. Estos lectores sabían perfectamente que entre tanto que el heredero es niño, como dice ahí el versículo 2, el versículo 1, pero entre tanto que el heredero es niño, este niño, dueño de todo, se encontraba en la misma condición que un esclavo. Como hijo y heredero de todas las posesiones o todas las posiciones y los deberes de su papá, en teoría y en potencia, era señor de todo. William Hendrickson dijo al respecto que este niño solamente era heredero por la ley y no en la realidad inmediata. ¿Se imagina qué duro ha de ser para nosotros que su papá sea millonario y yo tenga 5, 6, 7, 8 años, mi papá es millonario, pero yo no me puedo ir a comprar un par de zapatos? De esa misma manera funcionaba acá. Él era heredero de todo, solamente era heredero por la ley y no en la realidad inmediata. Era heredero por derecho legal, pero no en la práctica. Así que las familias designaban a ciertos esclavos y podría ser, dependiendo de la capacidad económica de la familia, es que le designaban a un esclavo formal o normal, o le designaban a un esclavo preparado, con una preparación, con un conocimiento, con morales, con letras, porque sí habían esclavos letrados. Entonces, dependiendo de la capacidad familiar, entonces así asignaban a ciertos esclavos que tuvieran la capacidad, que fueran idóneos y que gozaran de confianza para actuar como tutores, para actuar como guardianes, para actuar como pedagogos, como ya dijimos, para actuar como ayos, para guiar a la adultez al niño. Y estos estaban encargados de los menores de edad. Servían incluso muchas veces como curanderos, como curadores, eran los mayordomos domésticos. También se encargaban en todo lo relacionado con la educación, el adiestramiento, el bienestar del niño. Incluso algunos comentaristas han sugerido que también estos cuidadores o estos esclavos que servían como ayos para estos niños, hasta incluso se encargaban de la disciplina física, si la disciplina física era requerida. Y así como los esclavos tutores tenían amos, estos esclavos tutores tenían amos, así los niños tenían a los esclavos de la familia por amos. Y hasta ahí estamos bien. Y dice después, de una manera similar, todos nosotros, dice el apóstol Pablo, cuando éramos niños.
Y la idea aquí es cuando éramos incrédulos, cuando éramos niños, sometidos a preceptos. Hay una esperanza para todo esto, pero todo incrédulo puede recibir la salvación a través del cumplimiento de la promesa, a través de Génesis 12:3, hecha a Abraham. ¿Y qué dice Génesis 12:3? Porque pondré enemistad entre la mujer, entre ti y la mujer y la simiente suya. Ahí está la promesa. Puede venir a Cristo, puede venir al Evangelio a través de esa promesa, pero es necesario que llegue a la mayoría de edad, y esto es, resumiéndolo, a la madurez espiritual, por medio de la confianza solamente en Cristo para su salvación. Los rudimentos del mundo, Pablo no da un detalle exacto a lo que se refiere a esto, pero los académicos, aquellos comentaristas han sugerido varias interpretaciones. Yo voy a mencionar por lo menos dos de ellas. Algunos sostienen que se refiere a los espíritus diabólicos que gobiernan el sistema del mundo, desde lo que nosotros conocemos como mundo. Otros dicen que se refiere a las estrellas y que por consiguiente se refiere a sistemas paganos de astrología. Otros todavía creen que se refiere a las cosas más básicas y elementales de la religión humana, o sea, el humanismo. Y esta última sugerencia pareciera ir de acorde con el contexto acá, y de manera específica a la luz del capítulo 4, versículo 9, la misma frase que se conecta a los rituales y a las ceremonias de la religión humana. El versículo 9 dice: mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizaros? Era la ley, era los aspectos ceremoniales, mosaicos y todas estas cosas. Así que, iglesia, ya mencionamos todo lo que se considera como un niño, lo que se considera como un adulto, para lo que servía la ley, y todo eso, todo lo anterior es como una antesala para que nosotros, para que nuestros corazones y para que nosotros como iglesia nos regocijemos en nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 versículo 4, nosotros vemos esa entrega de la herencia. Mire conmigo el momento de la entrega de la herencia, y hay una fuente, y la fuente es Jesucristo. Versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, y ahí está lo que debe de llenarnos a nosotros de gozo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ahí está esa, sin la adopción, nosotros no tendríamos herencia. Nosotros éramos extranjeros, éramos advenedizos, no pertenecíamos al pueblo de Dios. Como gentiles nosotros hemos sido adoptados, y ahí está la herencia. Y por medio de la herencia, por medio de la adopción, nosotros tenemos esta herencia. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción, huitoseia es la palabra ahí, de hijos. Después de ser bastardos, después de ser hijos de ira, miren que nos ha convertido. Primera de Juan 3, 1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre al ser, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce a nosotros, porque no le conocen a Él. Por eso, si usted recibe algún rechazo porque usted es aleluya, y porque usted es creyente, y porque usted está ahí, por eso lo rechazan, porque ellos no conocen al Dios creador del cielo y de la tierra. Versículo 6.
¿O seguimos con ese momento en donde esta promesa fue entregada? Versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios, esto es una confirmación de la adopción, pero por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, y se lo vuelve a decir. Ustedes, ¿cómo recibieron el Espíritu? ¿Lo hicieron por las obras de la ley o por el oír por fe? Y ahí les dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué significa esta palabra Abba Padre? La leemos también en el capítulo 8 de Romanos. Esta palabra tiene una connotación en este contexto judío. Abba Padre o Abba era una expresión que usaban los pequeños, los niños, para llamar la atención o para dirigirse a sus padres. Y eso era como decir papito. O otro dijo ahí papacito. Yo prefiero mejor decir papito. Papito, o sea, eso demuestra una cercanía, una intimidad. Su espíritu mora, habita en aquel que Dios ha depositado ese espíritu. Pero ¿cómo lo sabemos? Romanos 8 del 14 al 17 nos habla de esto y cómo la Escritura se interpreta con la Escritura. Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 17, dice el apóstol Pablo, escribiéndole a una iglesia que él no conoce, a los romanos: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu, ahí está, de adopción, por el cual clamamos, ahí está la cercanía, Abba Padre. Versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí está la misma argumentación que tiene el apóstol Pablo en Gálatas, tiene la misma argumentación en los Gálatas. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay una condicional. Hay una condicional que está aquí en Romanos y está otra condicional que está allá en el capítulo 4 de Gálatas. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay una entrega de esa herencia, hay una fuente de esa herencia, hay una confirmación de la adopción y hay una consumación de la herencia. Versículo 7 del capítulo 4 de Gálatas. Hay una consumación. Y ahí es como ponerle la tapa al pomo, como dice el comentarista de fútbol. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por Dios por medio de Cristo. De esclavo a hijo, a heredero por medio de Cristo. Y aquí me llamó mucho la atención algo que escuché. Por medio de nuestro hermano mayor tenemos esta herencia. Él es nuestro hermano mayor, que también es nuestro hermano Señor. Nosotros no podemos minimizar el carácter de Dios, la persona de Cristo, con considerarlo mi hermano. Y como es mi hermano, yo puedo estar delante de Él de una manera deshonesta. Puedo dirigirme a Él de una manera, y por eso oraba yo, ¿cómo yo vengo a la casa de mi hermano mayor? ¿Cómo yo me dirijo a la iglesia de mi hermano mayor? ¿Hay una reverencia? ¿O vengo aquí con una actitud bien jovial y vengo a contar
contar chistes y vengo a decir payasadas y todas estas cosas. ¿Es así como yo tengo que venir delante de mi hermano Señor? Tal como sucedía en los sistemas y en las leyes antiguas, y tal como sucede en los sistemas actuales, en lo que nosotros nos ha tocado vivir, lo mismo sucede y sucedía en la familia de Dios. Ser hijo significa ser heredero. Ser hijo significa ser heredero. Si usted o yo tenemos un sentimiento de inferioridad dentro del cuerpo de Cristo, hermano, yo le invito a que usted como poseedor del Espíritu de Dios, usted se sienta con todos los privilegios de un hijo. Usted es un heredero y un día va a gozar de todos esos privilegios que están guardados para usted y para mí como hijos de Dios. Ser hijo significa ser un heredero. No ser hijo significa exclusión, significa desconocimiento. Ahora, después de tener eso claro, la responsabilidad, lo primero, hay una analogía ahí de un niño. Todo lo que el niño todavía no posee, después de que vino el tiempo del cumplimiento, ya recibió esa promesa, ya recibió esa herencia, ya recibió la adopción. Después vimos ya que la adopción y todas estas cosas han sido entregadas. Hay una fuente, hay un momento y hay un establecimiento que ya se llevó a cabo, pero después de tener eso claro, tenemos responsabilidades, tenemos obligaciones. Y las vemos en los versículos restantes de la porción que hemos leído en esta tarde, de los versículos del 8 al 11 del capítulo 4 de Gálatas. Y quiero que me acompañe, por favor, ahí a que lo leamos. Ciertamente, ya hay una cosa ahí establecida. A ustedes ya la herencia les pertenece, pero ciertamente les voy a recordar un poquito de dónde ustedes vienen. En otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza son dioses, y ahí nosotros le podemos poner cualquier cosa. Podemos colocar un pedazo de madera, un pedazo de yeso, o podemos incluso colocar a personas que nosotros teníamos como dioses para nosotros. Y a cada uno de nosotros nos ha pasado eso de un grado o en otro. Hemos elevado a la persona a tal grado que lo que dice la persona es mayor que lo que la palabra de Dios ha dicho. Y eso ha sido un Dios para nosotros. Servíais a los que por naturaleza no son dioses. Versículo 9, más ahora. Y esto llamó poderosamente mi atención, porque esto hace un clic con la doctrina de la elección. Mas ahora conociendo a Dios, y ahí como que se retrae un poquito y dice, no, o más bien siendo conocidos por Dios. No es que yo voy a decir, Dios te conozco y yo con mi boca, yo Dios y todo Dios, pero con una actitud de espaldas a Dios. Sino que dice el apóstol Pablo, o más bien por el fruto, por el espíritu que yo he depositado en el creyente y por el fruto que ese espíritu muestra. El creyente entonces, siendo o más bien siendo conocidos por Dios, y hace una pregunta, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Por qué? ¿Para qué? Ustedes tienen el Espíritu, el Señor es su Salvador, hay una promesa guardada, hay una herencia que ustedes tienen, hay una adopción de la cual ustedes han sido partícipes. El versículo 10, guardan los días, hacen esas cosas que les piden en las iglesias. Están ahí todos los días, ahí día y noche en una iglesia. Porque esos son mandamientos de hombres.
Sirvió de mucho para mí haber ido a El Salvador. La gente allá es ah, muy devota, en el sentido de que ellos están, yo no sé, como pastor ahí, yo no sé cómo haría. Si en 2 reuniones que tenemos yo me quedo bastante corto, ¿se imaginan yo tener a las iglesias los 7 días de la semana ahí? ¿Qué les voy a hablar? Digo yo, ¿qué hablan estos hombres? Ellos están ahí todo el tiempo. 7 días de la semana, a las 5, a las 6 o a las 7 de la tarde, pero me llama la atención algo. Siéntese 5 minutos, 10 minutos con uno de ellos. No hay doctrina, no hay solidez, no hay una defensa del Evangelio, no hay una definición clara del Evangelio. Solo hay experiencias, solo hay emociones, solo hay palabras, solo hay historietas. ¿De qué sirve? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Pero como no están dando fruto, dice el apóstol Pablo, y como ustedes quieren regresar a todas esas cosas que les han impuesto los hombres y que les quieren enseñar los hombres y que quieren los hombres que ustedes hagan, me temo de vosotros, le dice a los Gálatas, a los creyentes, que haya trabajado en vano con vosotros. Hermanos, que el Señor como iglesia a nosotros nos guarde de que esto sea una religiosidad, de que esto solo sea un ritual para cada domingo y venir y sentarnos. Mi oración es que tanto usted como yo crezcamos en estas verdades. ¿Cómo yo sé que he creído en Dios? ¿Cómo yo sé que estoy viviendo bajo la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé, cómo puedo definir yo que yo amo a Dios? ¿Cómo puedo articular mi amor por Dios? ¿Cómo la gente me está percibiendo? Y como les dije la última vez en la reunión que tuvimos, ¿cómo quiero yo ser conocido? ¿Cómo quiero ser yo recordado? Tenemos a través de la iglesia hombres que son recordados de manera oscura. Tenemos a Nerón, ya lo mencioné. Tenemos a los Herodes. Incluso tenemos a un hermano nuestro que ha sido recordado como con cierta rebeldía, el apóstol Pedro. Tenemos a 2 mujeres que se peleaban ahí dentro de la iglesia y Pablo les tuvo que decir, Evodia y Sinte, que por favor, pastores, pongan en orden a estas hermanas que están peleando. Ellas han trabajado conmigo en el Evangelio, por favor, pónganse de acuerdo. ¿Cómo quiero yo ser recordado? ¿Cómo quiero yo ser conocido dentro de mi iglesia local? Como alguien piadoso, como alguien misericordioso, como alguien sensible a la hora de hablar con mi hermano. Y eso también tiene su consecuencia positiva. Si nosotros somos conocidos como hombres piadosos dentro de la iglesia local, ¿qué se va a esparcir en la iglesia general, por decir algo? En la iglesia a la que no pertenecemos. ¿Qué van a decir otros cristianos de nosotros? Estos tratan de ser fieles a la Escritura y por lo tanto la iglesia camina bien, sus hermanos tienen buen testimonio. ¿Cómo queremos ser conocidos? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Que el Señor nos libre de esto, que el Señor nos guarde de esto y que la esperanza bienaventurada, que la herencia que nosotros tenemos no sea descuidada o no sea atropellada.
La herencia, eso lo muestran los matrimonios. Usted está casada con su esposa, está casado con su esposo. Hay algo que les pertenece a ambos. Yo como esposo, yo no puedo decir, el día que yo me muera, esposa mía, ve cómo haces, ahí que te como un león. No, lo mío. Y es por eso que la Escritura dice que cuando se da el matrimonio, los dos van a ser una sola carne. ¿Cómo yo voy a esperar que mi esposa hay que vea cómo hace con sus cosas? El que no provee para su casa es peor que un incrédulo. Las adopciones le da derecho a toda herencia. Iglesia, el regalo de la adopción es gratuito. Nosotros no hicimos nada para la herencia, para la adopción. Como todo en la gracia de Dios, pero trae implicaciones serias. No podemos actuar como hijos ahora y actuar como bastardos después, o como desconocidos después. Toda bendición por parte de Dios acarrea una gran responsabilidad. Preguntas. ¿Hemos recibido la adopción? ¿Hay una herencia preparada para nosotros? ¿Le ha dado Dios alguna bendición especial como parte de su cuerpo que es la iglesia y como miembro de la familia de Dios y está llevando a cabo esa labor que Dios le ha encomendado en su mano? Mire conmigo lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 47 al 48. ¿Estamos nosotros llevando a cabo la labor o el regalo o el don que Dios nos ha dado? Para ir cerrando. Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, hablando acerca del siervo infiel, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, porque conocía la voluntad de su siervo y como no lo hizo, le va a caer juicio. 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le mandará. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Como hijos de Dios, nos encontró muertos, nos encontró huérfanos, nos ha adoptado y como todo lo que tiene que ver con Dios son bendiciones en las alturas, son bendiciones celestiales. Él no nos va a dejar como nos encontró. Algo nosotros tenemos en nuestras manos que va a ser para la edificación de su iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Qué le ha dado Dios a usted en el momento de su salvación? ¿Está ocupándose de llevarlo a cabo, de llevar a cabo lo recibido? Me temo de vosotros, dice el apóstol Pablo, que haya trabajado en vano. Qué triste ha de ser para un siervo fiel del Señor llegar a creer que todo ese trabajo abnegado y sacrificial había sido en vano por el fruto que demostraron sus alumnos. Los riesgos, los sacrificios y todo lo que había tenido que experimentar en favor de estos habitantes de Galacia, todos los viajes, las enfermedades, la soledad, las luchas, hasta un apedreamiento mortal que recibió en Listra. Todo eso estaba viéndose amenazado por causa de esa actitud que estos hombres y mujeres tenían. Y que nuestra oración, hermanos, sea como la oración que hizo el salmista en el Salmo 51. Salmo 51, 7. Salmo 51, 7 dice:
Ten piedad, del versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades. Borra mis rebeliones. Luego el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré blanco. Seré más blanco que la nieve. Podemos estudiar todo este salmo y va a ser de gozo y de consuelo para nosotros. Hermanos, hemos sido vivificados, nos ha dado vida, nos ha adoptado como hijos. Tenemos una herencia que está reservada para nosotros. Echemos mano a eso, como iglesia, como creyentes, y que eso nos anime, que nos consuele, que nos exhorte a vivir delante de Él una vida que le glorifique a Él. Oremos. Padre bendito, una vez más, gracias por tu misericordia, por tu palabra, porque nosotros muchas veces nuestras cabezas se llenan de duda y en tu palabra sabemos que podemos acudir y que va a haber la respuesta para cualquier circunstancia, Señor, en la que nosotros estemos vagando. El salmista oraba, devuélveme el gozo de mi salvación. Y es por eso, Señor, que nosotros acudimos a tu palabra y queremos ser transformados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, de quien es nuestro hermano mayor, pero que también es nuestro Señor. Gracias por tu misericordia, por tu gracia, por tu clemencia, porque eres tardo para la ira y porque eres grande en misericordia. Rogamos, Señor, por las vidas de cada uno de mis hermanos y hermanas, por la mía propia, Señor, te ruego que tú nos ayudes. Y como esta tarde también lo hemos cantado, aquellos, Señor, que fueron antes que nosotros, ahora pueden gozar de tu gloria, Señor. Y esa es nuestra esperanza también. A cada enfermo que está entre nosotros, ayúdale y de acuerdo a tu misericordia, Señor, sé con cada uno. Tú conoces nuestros cuerpos, tú nos formaste y te ruego por las dolencias físicas que hay en cada uno de nosotros. Y que en todas ellas, Señor, nosotros podamos llegar a la conclusión que tú gobiernas sobre todo. Oramos, Señor, todas estas cosas y rogamos por aquellos que no estuvieron, Señor, que también ellos puedan ser bendecidos donde quiera que estén y que el gozo de la salvación, Señor, pueda ser una realidad. En el nombre de Jesucristo oramos nosotros. Amén. Amén.